¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a construir dos réplicas del motor de Faraday y lo más interesante, vamos a ver cómo funciona y en qué se basa que este alambre de cobre esté girando alrededor de este campo magnético que vemos aquí cuando por él circula una corriente eléctrica. ¿Queréis saber más? Comenzamos. Este rotor de Faraday, o también denominado motor de Faraday, es el precursor de nuestro motor eléctrico. Como veis, aplicamos una corriente eléctrica y obtenemos una energía mecánica, rotación, movimiento, en definitiva. Estamos convirtiendo una energía en la otra. El sentido de giro lo podemos explicar mediante la llamada regla de la mano derecha. Fijaos en mi mano derecha. Y cuando yo la cierro de esta manera, estoy representando aquí las tres direcciones del espacio. Podría ser eje Z, eje Y y eje X. 90 grados en perpendicular tenemos aquí las tres direcciones del espacio. La regla de la mano derecha nos ayuda a encontrar la dirección y el sentido de esa fuerza que hace que el alambre gire. Para aplicarla tenemos que tener en cuenta, con el dedo índice, como estamos viendo aquí, señalamos el sentido de la corriente. Por convenio, la corriente circula desde el positivo, cable rojo, al negativo. En este caso, circularía desde el positivo, llegaría a la disolución salada, de la disolución salada llegaría al cable, al cobre en este caso, y llegaría aquí al negativo, como estáis viendo. Por lo tanto, la dirección que tiene aquí la intensidad de corriente es esta. Y ahora, con el dedo corazón yo voy a dibujar el campo magnético. Cómo intercepta el campo magnético al conductor. Las líneas del campo magnético salen del norte, que en este caso es el que está pegado al fondo del recipiente, y entran por el sur, es decir, hacen este recorrido. Y entran por el sur. Salen por el norte por abajo y entran por el sur. Salen por el norte y entran por el sur. Así continuamente. Entonces, el alambre de cobre lo interceptan así, de esta manera. Entonces, si yo señalo la intensidad de corriente con el dedo corazón, señalo cómo interceptan las líneas del campo al conductor, la fuerza me viene indicada por el dedo pulgar. Fijaos, la fuerza que se produce en el conductor, en el cobre, va en esta dirección y como veis gira así. Es decir, la fuerza lo empuja hacia allá y gira en ese sentido. Vamos a parar un momento la fuente de alimentación. Vamos a ver que ahora el rotor ha parado y ahora voy a dar la vuelta al imán, es decir, voy a invertir el campo magnético y ahora lo que estaba antes abajo, que era el norte, pasa a estar arriba, es decir, las líneas de campo ahora salen de arriba y entran en el sur por abajo, de esta manera. ¿Vale? Vuelvo a encender la fuente de alimentación y vemos qué ocurre. Y ahora observamos que gira en el sentido contrario. Y es debido a que hemos invertido el campo magnético. Volvemos a aplicar la regla de la mano derecha. Con el dedo índice señalo cómo circula la intensidad de corriente. Positivo, entra por aquí y sale por el conductor hacia arriba. El campo magnético que tenemos del imán intercepta el cable en aquella dirección. Por lo tanto, con el dedo corazón señalo hacia allí y el pulgar me indica hacia dónde va la fuerza del cable. Fijaos, el pulgar me indica hacia allí y el cable gira así. ¿Veis? Y como veis, la regla de la mano derecha pues funciona. Intensidad de la corriente. Aquí tenemos el campo magnético y aquí tenemos hacia dónde va la fuerza. Y la fuerza hace girar el cable en esta dirección. El rotor de Faraday funciona perfectamente. Bien, otra versión de este motor, vamos a apagar aquí para que no se escuche la fuente de alimentación, la podemos construir con una pila de 1,5 voltios, como estáis viendo aquí, dos imanes de neodimio, los ponemos aquí en la base, coloco este otro imán aquí, este otro imán me va a servir, ahora lo vais a ver, para que no se pueda salir de aquí una espira de alambre que voy a poner. ¿Veis? Tenemos aquí un campo magnético
que lo vamos a crear con los imanes. Tenemos una fuente de electricidad, que va a ser la pila de 1,5 voltios. ¿Qué nos queda? Pues nos queda nuestra espira de alambre. ¿Veis? Esta espira de alambre, que va a ser la que va a estar sometida a una fuerza cuando por ella circule una corriente eléctrica en presencia de un campo magnético. Bien, entonces vamos a ver qué ocurre cuando conectamos aquí esta espira al positivo y negativo de la pila en presencia del campo magnético que hemos creado aquí con estos imanes de neodimio. Fijaos, el mismo efecto. Se produce un movimiento y en este caso obedece igualmente a la regla de la mano derecha. Veis que como gira alrededor del imán, pues le cuesta un poco más, pero el movimiento se mantiene, incluso se va acelerando. ¿Veis? Exactamente el mismo efecto. Aplicamos la regla de la mano derecha, positivo, negativo, la intensidad de corriente que circula por el alambre va hacia abajo, el campo magnético sale del norte, intercepta al conductor en este sentido, y el pulgar me indica la dirección y sentido de la fuerza, en este caso hacia allá, y gira hacia allá. Si invertimos el campo magnético, giraría en el sentido contrario. Si invertimos la polaridad de la pila, giraría en el sentido contrario. Bueno amigos, en este vídeo hemos recreado y construido dos versiones, digamos una clásica del motor de Faraday y una más moderna con una batería de 1,5 voltios, una pila de 1,5 voltios. En ambos casos tenemos los mismos elementos, un campo magnético creado por un imán, un campo magnético creado por un imán, un alambre de cobre por el que circula una intensidad de corriente, alambre de cobre por el que circula una intensidad de corriente, y en los dos casos, en el conductor se crea una fuerza que lo hace girar. Y la dirección y sentido de esta fuerza la conocemos por la regla de la mano derecha. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos.